su Biblia. Lucas 20, 21 al 25. Lucas 20, 21 al 25. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron: de César. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Digan conmigo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase, acuñada, conocida y dicha por protestantes y católicos, judíos y ateos. De hecho, mucha gente podría pensar que es una frase cultural o que es un dicho popular, pero no. Esta frase la dijo Jesús. Y quisiera hablarte por unos instantes acerca de este versículo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Para contextualizarte y que tú entiendas un poco en qué escenario le hacen a Jesús esta pregunta, es que el capítulo 20 nos revela que a Jesús ya lo tenían entre ceja y ceja. A Jesús lo querían atrapar, lo querían pillar. Entonces, desde ya hace algunos capítulos comenzaron a tramar la destrucción del ministerio de Jesús a través de trampas. Muchas de las preguntas que hacían los fariseos, que hacían los religiosos, los sacerdotes, eran preguntas capciosas que tenían la intención de pillar a Jesús para que lo pudieran acusar y echarle mano. Entonces, en este episodio en particular, se juntan los principales sacerdotes, los escribas, y con el propósito de encontrar en él una falla y un error para acusarle, comienzan a preguntarle. El versículo 21 nos muestra que le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas la verdad, enseñas rectamente, no haces acepción de personas, enseñas el camino de Dios. Lo primero, si tú lees versículos anteriores, te vas a dar cuenta que estos tipos que estaban diciéndole esto a Jesús eran infiltrados que habían contratado para como meterse entre el grupo de Jesús y hacerlo caer. Lo segundo que yo puedo identificar en ese solo versículo es que la gente que te elogia no siempre tiene un corazón recto. Ten cuidado cuando alguien venga y te diga: hoy tú que eres tan siervo, tan sierva del Señor, tan ungido, tan ungida, tú eres lo más espiritual que yo he visto, la encarnación divina aquí en la tierra. Ahí hay una lengua bífida escondida, ahí hay una trampa, ahí tienes que cuidarte. La caída de los hombres aquí no vendrá por alguien que te ignore, sino por esa secretaria que te dirá: qué bien le queda la corbata, jefe. Está más delgado, jefe, hoy. Qué bien canta usted, hermano. Qué lindo toca el piano. Qué lindo como Dios lo usa. Comenzaron a elogiarlo, comenzaron a subirle el ego. Comenzaron a hacerlo creer que lo admiraban, que lo reconocían. Pero no todo aquel que te elogia y te alaba en su corazón realmente está reconociendo quién eres tú. De hecho, la semana pasada yo prediqué: este pueblo de labios pero su corazón está lejos.
Yo con mi boca puedo decir algo, pero en mi corazón puedo decir otra cosa. Que Dios nos libre de esa gente. Yo dije que Dios nos libre de esa gente. Tu corazón tiene que estar conectado con tu boca. Entonces comienzan a elogiarlo. Ya se nota que Jesús estaba totalmente conectado con Dios. Se nota que Jesús había sido formado, entrenado, preparado para no caer en la trampa de los elogios. Toque a alguien que tenga cerca y dígale: cuídate de los elogios. Dígaselo: cuídate de la trampa de los elogios. Así que no espere que alguien venga a decirle que no, se cuide su corazón. Jesús había sido entrenado, había sido formado, preparado por Dios para no caer en esa trampa. Porque mira lo que dice la Escritura, que el versículo 22, el 23, Jesús le responde: ¿por qué me tentáis? Él sabía, comprendía que detrás de esa pregunta había astucia. Que detrás de esa pregunta había suspicacia, había la intención de hacerle caer. Y realmente esta pregunta fue elaborada por mentes brillantísimas. Quien le hizo esta pregunta a Jesús: ¿debemos o no dar tributo? ¿Debemos pagar o no el impuesto? ¿Debemos o no dar la moneda al César? Seguro fue un economista o quizá un político. Esta persona que hizo esa pregunta debe haber estudiado ciencias políticas, porque es una pregunta que por A o por B que Jesús responda lo va a poner en aprietos. Si Jesús dice sí deben pagar tributo, se metía en problemas con su pueblo Israel. Y si él decía no, entonces se metía en problemas con Roma. Así es que esta pregunta realmente tenía mucha astucia, tenía mucha inteligencia, mucha maquinación. Fue una pregunta que seguro convocó a varios eruditos y que la estuvieron meditando y pensando por mucho tiempo para ver de qué manera podían hacérsela a Jesús. Ahora yo necesito que usted entienda el contexto. Jesús estaba frente a una pregunta que lo pondría frente a una complicación. No importaba cuál fuera su respuesta, él estaba condicionado a responder y quedar mal con alguien. O quedaba mal con Roma, o quedaba mal con Israel. Para eso te voy a involucrar un poco, te voy a introducir en la historia, en el episodio histórico que estaba viviendo Israel. Estaba invadido por el imperio romano, estaba bajo la opresión de Roma. Y había tres maneras de enfrentar la opresión de los romanos. Tú tenías tres maneras de vivir frente a este dictador. Tú tenías tres maneras de vivir frente a esta opresión. La primera era resistiendo. La segunda era escapando y la tercera era integrándote. Entonces tú tenías tres maneras de vivir esta opresión: rebelándote, resistiendo, haciendo la batalla, o huyendo, escapando. Tú te ibas, abandonabas tu territorio, tu casa y te ibas. O tú también podías integrarte. Y cada uno de estos grupos tenía nombres. Los que resistían, los que no toleraban, eran los celotes. Los celotes eran los guerrilleros de la época. Los celotes eran los que quemaban las calles, quemaban el Congreso de esa época, iban como encapuchados a apedrear la casa de los cobradores de impuestos,
Porque los celotes decidieron atacar a Roma y derrocar el imperio romano. Estaban armados, eran proscriptos de la ley y eran rebeldes sin causa, ¿no? O con causa. Ellos tenían en mente abolir, destruir, derrocar a Roma. Estaban también los esenios. Los esenios son los que decidieron apartarse, los que decidieron huir. Ellos se apartaron de la sociedad, se hicieron a un lado, no hablaban con nadie, se retiraban para vivir de forma austera, formando una subcultura. Entonces tenemos los celotes que peleaban, guerreaban. Tenemos los esenios, que eran los que decían, no, nosotros nos vamos a apartar, nos vamos a ir. Y se iban a un campo por ahí a vivir de forma austera y tenían su propia subcultura. Y estaban también los que se integraban, que son los saduceos. Los saduceos, ellos dijeron, no podemos vencer a Roma, entonces los vamos a apoyar. Y los saduceos eran los que cobraban los impuestos. Lo curioso es que si Jesús respondía a lo que respondiera, se iba a meter en problemas con uno de estos tres grupos. O con los celotes, o con los esenios, o con los saduceos. Entonces la respuesta de Jesús tenía que estar llena de Dios. De lo contrario, tenían la trampa perfecta para hacerlo caer. Hablando de los celotes, de los saduceos, de los esenios, me llama la atención que el ministerio de Jesús estaba compuesto por estos tres grupos de personas. Jesús tenía en sus filas a un celote, Judas, no el Iscariote, el otro. Y era un celote, un guerrillero, que cuando vio la causa de Jesús pensó que Jesús venía a derrocar a Roma. Entonces cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, él dijo, aquí vamos. Armado el tipo, vamos a derrocar a Roma. Por eso ellos pensaban, ¿quién se sentará a la izquierda y se sentará a la derecha cuando Jesús tome el trono? Ellos pensaron que el reino de Jesús era natural. Por eso Jesús tenía que decirle, no se confundan, mi reino no es de este mundo. Porque ellos pensaron que Él era efectivamente el rey que iba a derrocar a Roma de forma natural. No entendían que Él venía con una misión de redimirnos, de salvarnos. Más bien Él era el Cordero de Pascua que venía a quitar el pecado del mundo. Pero vendrá ahora ya no como un cordero. Vendrá muy pronto, ya no en una relación con el pecado, sino que vendrá como el Rey de Reyes que es, coronado de justicia, como el león de la tribu de Judá, a salvar a su pueblo, porque Él es el Mesías prometido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenía celotes, y imagínate, tiempo hablando de odio, y tenía a Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y Jesús, yo creo que era tan simpático que le decía, ya, a ver, hoy día vamos a ir a la casa de Lázaro, hay 4 piezas, así que vamos a dormir de a 2 por pieza, Mateo y Judas juntos ahí. Yo creo que Jesús decía, vamos a compartir este pescado, a ver, ahí tienes Mateo, come con Judas, coman juntos. Sin ir más lejos, me encanta cómo el mensaje de Jesús cautiva a rebeldes, a revolucionarios, a gente que no le interesa involucrarse en conflictos, como también aquellos que dicen, bueno, hay que hacer caso a todo. El mensaje de Jesús lo atrae a todos. Te invita. Si tú eres de izquierda, hay una invitación para ti. Si tú eres de derecha, hay una invitación para ti. Si tú eres partidario del actual gobierno, hay una invitación para ti. Si tú eres un opositor del actual gobierno, hay una invitación para ti. En la mesa de Jesús hay lugar para todos. Así que volviendo a la historia, la respuesta de Jesús lo pondría en problemas.
Y aquí leemos lo que él dijo: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Esta frase yo nunca la había oído tanto como la oí en tiempos de pandemia. La gente se preguntaba: ¿hay que cerrar la iglesia? Y el argumento para decir sí era: dad a César lo que es de César. Hay que someterse. César manda y tenemos que hacerle caso. Pastor, ¿y hay que ir y vacunarse o hay que tener pase de movilidad para entrar a la iglesia? Porque eso es lo que dice la ley, la autoridad sanitaria y no sé qué. Y la gente dice: claro, porque dad a César lo que es de César. Y nos hemos llenado la boca hablando de que debemos darle a César lo que es de César, que es una verdad, pues Jesús lo dijo. Mas se nos ha olvidado que la palabra también dice que a César se le da lo que es de él, pero a Dios se le debe dar lo que es de él. Y eso demandará que tú hagas una diferencia. En tu vida hay cosas que sí son del César, pero hay otras cosas que no le pertenecen a él, que son de Dios y que tú tendrás que dárselas a él. ¿Está aquí o no? Por eso hoy día yo vine a decirte: hay límites. Hay límites. Este mensaje se llama: no todo es del César. No todo lo que diga el gobierno tú lo vas a tener que acatar. No todo lo que diga la nueva constitución, si se llega a aprobar, tú lo vas a tener que obedecer. Porque si tú vives bajo ese pensamiento, en los próximos años tú vas a estar haciendo la fila para ponerte la marca de la bestia. Total, a César lo que es de César. Y aquí vamos todos sometiditos a un gobierno que nos lleva directo a ser discípulos del anticristo. Y yo sentí en mi corazón fuerte la carga de transmitirte este mensaje y de decirte: en tu vida tienes que hacer una diferencia. ¿Qué es lo que es de César y qué es lo que es de Dios? Amén. Amén. Ahora bien, también es justo decir que Jesús no estaba armando una revuelta contra Roma. Jesús no tenía en mente rebelarse contra Roma. Él no dijo: vamos a formar un grupo de anarquistas que no hagan caso en nada. Porque tampoco es esto, al contrario. No, yo soy de Dios, yo no me someto a nadie, el carabinero a mí, no, porque yo soy hijo de Dios y nada, y yo no respeto nada. No, Jesús tampoco nos llevó a eso. Jesús más bien nos llevó a mantener con claridad qué en mi vida debe estar sometido a César y qué de mi vida debe estar sometido a Dios. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: si un soldado romano les pide que carguen su equipaje 1 milla, ustedes la van a cargar 2 millas. Entonces Jesús no estaba enseñando a rebelarse al poder romano. Jesús no estaba diciendo: ustedes no van a reconocer a los romanos o ustedes van a vivir una vida libre de lo que Roma diga. No, Jesús está diciendo: por favor, usen su cerebro, usen la ley, usen la palabra, usen lo que está escrito en los profetas y sepan identificar qué le pertenece a Dios. Porque lo que le pertenece a Dios es solo de Él y no se lo vamos a entregar a César. Y aquí es donde Jesús entiende la astucia. Se habían acercado con esta intención de hacerlo caer. Y Jesús responde algo que me llama la atención. Y mira, detalles que quizá tú no has dado antes, no te has dado cuenta. Primero, el César se consideraba un ser divino. El César se consideraba el Hijo de Dios. La moneda
decía Divinus Filius y aparecía la foto de César. Jesús lo primero que dice es: mostradme una moneda del César. Y la moneda del César decía Divinus Filius. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. César estaba imponiendo una imagen divina, porque César era el Dios de la época. Cosa que me llama la atención es que Jesús no tenía una moneda. Ningún judío consagrado podía tener una moneda del César. Quien tenía una moneda del César estaba reconociendo que César era Dios. Jesús le dice: muéstrenme. Jesús no tenía en su bolsillo, ni su tesorero tenía una moneda, porque eran judíos consagrados que cumplían la ley de Dios a cabalidad. Y la palabra de Dios dice: no te harás imagen. Y el que tenía esa moneda reconocía la divinidad de César. Jesús no tenía esa moneda. Él dijo: muéstrenme. Cuando le mostraron la moneda, dijo: bueno, ¿hay quién sale? César. Entonces, dar a César lo que es de César. Y usted pudiera pensar que esta es una respuesta políticamente correcta, que es ambigua, que quizá es pusilánime. Jesús intenta quedar bien con todos. Jesús intenta no meterse en problemas. Pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo ese día era firmar su sentencia de muerte. Porque lo que Jesús estaba diciendo es que no todo lo que había en el imperio le pertenecía a César. Jesús estaba marcando radicalmente una línea que dividía hasta el límite donde César podía llegar y el límite en que César no podía venir a involucrarse. Por eso hay gente que me dice muchas veces: pastor, mi mamá, mi papá, mi abuelo no me deja venir a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, en lo que concierne ser hijo, tú te sometes como hijo. Cuando una ley de tu papá, una ley humana, una orden de tu esposo, de tu esposa o de quien sea, te interfiere en hacer la voluntad de Dios, entonces tú vas a tener que tomar una decisión. Ahora, usted en lo que concierne como hijo debe sujetarse, por supuesto. Si su mamá le dice haga la cama, usted hace la cama. Si su mamá le dice que usted tiene que limpiar el baño, usted limpia el baño. Pero cuando su mamá o su papá le digan yo no quiero que ores, usted va a tener que tomar una decisión. ¿Hasta cuál es el límite que yo obedezco a mis padres? ¿Cuál es el límite que yo obedezco a mi esposo o a mi esposa? ¿Cuál es el límite que yo obedezco a César? Me encanta la historia de Jesús porque él en un momento se perdió en el templo. Y él le dice a la mamá y al papá cuando lo llegaron a retar: hey, en los negocios de mi padre me conviene estar. Como hijo se sujetaba perfectamente a todo lo que ellos como padre le pedían. Pero cuando se trataba de su llamado y de su obediencia a Dios, él, Jesús, tenía que estar haciendo lo que su padre quería que él estuviera haciendo. Yo sé que esto es muy fuerte lo que te estoy diciendo y que a muchos les moverá el piso. Sin embargo, tú necesitas entender que Jesús está poniendo una línea y diciendo: hay un límite hasta donde tú puedes obedecer al hombre. Hay un límite hasta donde tú puedes hacer caso a César o a cualquier otra autoridad. Porque como pastor, yo te pudiera decir a ti: no quiero que evangelices nunca más. Y tú me dices: bueno, el pastor me dijo. A ver, la Biblia es la palabra de Dios. Yo dije: la Biblia es la palabra de Dios. Yo dije: la Biblia es la palabra de Dios. Y en iglesias
Hay gente que dice, uy, no, si la voz del apóstol, la voz del obispo es la voz de Dios. No me venga con cuentos. La voz del pastor es la voz del pastor y punto. La voz del apóstol es la voz del apóstol y se acabó. La voz del obispo es la voz del obispo simplemente. No son la boca de Dios. Así que si un obispo, un apóstol, un profeta le dice algo que se contradice a la palabra, su obediencia, su lealtad debe ser primero a la palabra de Dios. Por ende, lo que Jesús está marcando es, hay un límite en que tú te sometes a César. Para decir, hey César, esto no es tuyo. Hey pastor, esto no es suyo. Hey papá, esto no es tuyo. Esto es de Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Y eso era lo que estaba marcando a Jesús, como sentenciándolo a sentencia de muerte. Porque lo que él estaba diciendo es, hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Dígale a la persona que está a su lado, hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Y dígale, nunca serán del César. Dígale, nunca serán del César. Nunca las cosas que pertenecen a Dios en tu vida van a ser del César. Ni en tu familia, ni en tu ministerio. Lo que es de Dios será solo de Dios. Amén. Dios tomará el timón de eso, porque hay cosas que son de Dios y de nadie más. Ahora, hay tres cosas que solo son de Dios. Y aquí te va. ¿Está preparado? Yo te voy a mostrar cuál es el límite de hasta dónde tú vas a permitir que las leyes del César te lleven a darle algo a él que no es de él. Primera cosa que ya no es del César, tu vida. Tu cuerpo, tu alma, ya no es del César. Mira lo que dice la palabra, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de... Ay no, hay que ponerse una marquita aquí, hay que meterse un chip para comprar, pastor, es la nueva tendencia. No, y no tengo nada contra la vacuna, pero hay gente que dice, no, si no me pongo la vacuna capaz que me muero. Usted le está dando un poder a esa vacuna que no tiene. Y usted tiene que entender lo que dice la palabra. A Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí dice lo que es de Dios. Por precio habéis sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del César. No, ¿de quién es tu cuerpo? De Dios. ¿De quién es tu espíritu? De Dios. Mira Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. No era ese. No importa, yo me equivoqué seguro. Pero la palabra nos manda y nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Tu cuerpo ya no le pertenece a César. Así que si César dice, sabe que todos los que están aquí tienen que ponerse un anillo, tienen que ponerse un aro, tienen que raparse de tal manera porque todos vamos a cuidarnos, vamos a prevenir, porque si usted se pone este aro ahora, nadie se va a contagiar de influenza, nadie va a... Usted tiene que decir, a ver. Este cuerpecito ya no es de César. Ahora es templo del Espíritu. Y en este cuerpo César no puede hacer nada, porque este cuerpo y mi espíritu, mi alma, mi mente le pertenecen a Dios. Así que aunque César dé la orden
de que cada vez que tú saludes a alguien, levante la mano y diga, salve César, tú vas a levantar la mano y vas a decir, salve Jesús. ¿O no fue eso lo que pasó con nuestros primeros hermanos? ¿Por qué murieron dentro de cántaros de cobre, de metal, con una llama abajo y los metían vivos, que quedaban quemándose como chicharrones? ¿Por qué a los hermanos los mandaban a un circo romano donde las fieras más hambrientas del África, leones, rapaces, venían y los comían? Solo porque se negaron a reconocer que César era Dios. Solo porque ellos no decían César es el Señor, sino que ellos levantaban su mano y decían Jesucristo es el Señor. Ellos supieron reconocer que hay un límite. Mi cuerpo, mi boca, mi lengua, mi espíritu no van a ser dedicados a César, sino que le pertenecen a Jesucristo. ¿Y cuál es el precio? En muchos casos la muerte, pero hay que aprender a ser valiente. Y si mi cuerpo le pertenece a Él, Él sabrá lo que hará conmigo. Y ahí es donde en realidad se define qué marca o qué rostro tiene una persona. Si la moneda tenía el rostro de César, ¿qué dijo Jesús? Dad a César lo que es de César. Pero la pregunta es, cuando Dios te mira, cuando Dios te ve, ¿qué ve? ¿Dios ve a Dios? ¿Dios ve a su Hijo? ¿O acaso la palabra nos dice que fuimos hechos a su imagen? Entonces Dios, cuando te mira y sabe que tú fuiste hecho a su imagen y que tienes la imagen de Cristo en tu vida, Dios está diciendo, esa persona es mía. Por lo tanto, esa persona debe darme a mí su vida, porque a Dios lo que es de Dios. Toque a alguien y dígale, tú eres de Dios, porque fuiste hecho a su imagen. Tu vida le pertenece a Dios, no a César. Segunda cosa que César no puede tomar. Segunda cosa que César no puede venir a pedirte: tu familia. Yo te quiero decir algo. El anticristo viene por tu familia. El diablo quiere tus hijos. Satanás quiere a tus hijos. Roma, que significa el poder político, quiere a tus hijos. Quiere adoctrinar a tus hijos. Quiere enseñarle, inculcar a tus hijos antivalores. El plan global está concertado para confundir a nuestras próximas generaciones y destruirlas. ¿Y qué vas a hacer cuando César diga, bueno, en todas las escuelas se va a enseñar que la pedofilia es normal? ¿Qué vas a hacer cuando César diga que se va a enseñar la masturbación como un acto normal desde prekinder? ¿Vas a seguir diciendo, acepta lo que es de César? ¿O vas a levantarte para decir, César, lo siento, tú puedes mandarme a pagar tributo, si quieres me mandas y yo cargo el equipaje 2, 4, 6 millas, pero no me vas a obligar a adoctrinar a mis hijos con tus principios, porque mis hijos no le pertenecen al César, mis hijos son de Dios. Si alguien lo cree, tiene que decir amén. Por eso, en vez de usted dejarse embaucar por cuenteros que te quieren vender una reforma, una constitución o lo que sea, investigue, lea, infórmese.
Y si usted es un comunista, avíseme hoy día mismo que le regalo pasajes a Shanghái para que usted vaya a ver cómo sufren los chinos por culpa de un dictador. Yo se lo regalo para que se vaya. Para que allá vaya usted a decir, arriba el comunismo, viva, viva el comunismo. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Si a los dioses, si a César, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, escojan. O a los amorreos, a los jeruseos, a todos, sírvanlo, no importa. Pero yo y mi... ¿Hasta dónde llega Roma? Hasta la puerta de tu casa. Yo dije, ¿hasta dónde llega Roma? Agarre los libros de sus hijos, pregúntele qué le están enseñando. Mi casa no es de Roma. Así que cuando Roma diga que en todas las casas se tiene que hablar de esto, usted va a decir, no. César, I'm sorry. Sigo incorporando palabras a mi lenguaje. Shut up. Stopping. Eso, stop. Jesus is the Lord. No hay otro. El único Señor es Jesús. Y el Señor de mi casa es Jesús. Y el Señor de mis hijos es Jesús. Y quien decide lo que va a guiar a mi hijo soy yo. No una constitución, no un gobierno, no un político corrupto, no un político perverso, sino que la palabra de Dios que está llena de justicia y verdad. Es tiempo que despertemos. A ver si los pastores, los líderes que le decían a la gente, ay no, es que hay que obedecer la ley, van a estar obedeciendo cuando le enseñan a sus hijos de 4 o 5 años que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. A ver si van a decir lo mismo cuando sus hijos les muestren aparatos sexuales para que comiencen a descubrir su sexualidad frente a sus compañeritos. Y usted me diga, ¿de qué está hablando, pastor? De lo que está ocurriendo en otros países, incluso en ciudades de nuestro país, en jardines infantiles. Mientras nuestros hermanos viendo Netflix, bien gracias, durmiendo. Usted me va a perdonar, pero si a mi hijo lo van a obligar a recibir toda esa clase de ideología y de basura, lo siento, mi hijo lo educo en casa. Pero es que si lo educa en casa y la nueva constitución manda que nadie puede educar en casa, no me interesa. A mi hijo no lo hace más un título o una graduación. A mi hijo no lo hace más un diploma que diga certifica que ha cursado 8º básico. A mi hijo ni le importa, ni le interesa, ni a mí me importa, ni me interesa, porque prefiero un hijo que no tenga un certificado, pero que viva en integridad y santidad para Dios. ¿O usted piensa que trayéndolo a la escuela dominical 2 horas a la semana va a poder combatir las 45 horas de basura que recibe su hijo en la escuela? Estamos aquí, ¿no? Job 1:10. Te voy a mostrar lo que el diablo dice de tu casa. Job 1:10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa? ¿Quién está diciendo eso? Tu enemigo. Satanás, el diablo, estaba diciéndole a Dios, quiero tocar a Job, pero no puedo. ¿Sabes por qué no puedo, Dios? Porque tú lo has cercado. Y yo vi
vine a profetizarte y a decirte que alrededor de tu casa hay un cerco. Raba manda raba seta raba kaya. Yo vine a decirte en el nombre de Jesús que alrededor de tu casa hay un muro de fuego. Que la única manera de que el diablo entre a tu casa, que Roma entre, es que tú le abras la puerta. Y si tú sigues pensando, a César lo que es de César, usted cuando llegue la ley y diga, aquí tenemos que marcar a todos los niños, usted le va a dar bienvenido César, marque nomás mi hijo. Me da rabia. Porque usted puede hacer lo que usted quiera con su cuerpo. Usted haga lo que quiera, lo que se le antoje. Usted le rendirá cuenta a Dios. Pero su hijo es su responsabilidad. Y la Biblia dice que si alguno de ustedes hace caer a un pequeño, mejor que se lance con una piedra en un puente y que se vaya al fondo del mar. Y que eso es lo que Jesús está diciendo. Ojalá que no sobreviva, no pueda salir del agua, se muera ahogado. ¿Sabe por qué? Porque los niños, los pequeños para Jesús son especiales. Yo dije para Jesús son especiales. Por eso son el blanco del diablo. Pero que el diablo sepa en esta hora. Le mandamos un mensaje a los infiernos. Le mandamos un mensaje a los demonios. Le mandamos un mensaje a las tinieblas. La casa de cada una de las familias de la iglesia en la ciudad de Viña del Mar están cercados. Tienen una protección con la sangre de Jesucristo el Señor. Y el diablo no puede tocar a nuestros hijos. La tercera cosa. Hechos 11:14, a ver si ahora lee. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Salvarte a ti. El anhelo de Dios no es que se pierda tu casa. No es que César se meta en la casa. Y no estoy hablando del César. Después van a decir, César, no te puedo invitar a la casa. El pastor me dijo que no te invito. Ahora los hermanos no van a querer orar porque dice orar sin César. ¿Y cómo se ora, pastor? Ahora tengo que sacar los billetes, la moneda, ¿qué hago? No te estoy hablando de lo que el poder político quiere hacer. Y este es un mensaje profético porque estamos en horas de nuestro país que el rumbo de la historia puede cambiar drásticamente. Pero aunque sea que cambie, aunque sea que el CERVEL esté corrompido, aunque sea que gane o que pierda, no me interesa. La constitución que venga, no me importa el gobernador que venga, no me importa las políticas que establezcan. Hay en 3 ámbitos que el diablo, el César, los demonios no pueden operar. En mi vida, en mi casa, no pueden operar. Y el tercer lugar donde el diablo no tiene poder es en la iglesia. Roma, de la puerta para afuera, puede decir y mandar. Pero de la puerta de cada templo para adentro, quien debe mandar es Jesús. Efesios 1:22. Y sometió, hablando de Jesús, todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas. Digan conmigo, la autoridad de la iglesia es Jesús. No, si tiene que hablar con la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El pastor no es la cabeza. Aquí la cabeza es Cristo. El pastor es un administrador, pero el pastor no es la cabeza de esta iglesia. Y de hecho ningún pastor es la cabeza de ninguna iglesia. Porque aquí no tenemos una iglesia que es un mutante que tiene 20,000 cabezas. El cuerpo de Cristo tiene solo una cabeza. Y esa cabeza es la que gobierna, la que manda, la que habla, la que dictamina. Y su nombre es Jesucristo el Señor. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo primero le corresponde a quien es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Hay pastores que dicen, bueno, soy la cabeza, pero quiero ser el sombrero, por encima de lo que Jesús dice. Nadie está por encima de él. Si él dice que hay que predicar, vamos a predicar. Si él dice que nuestra casa no está bajo el poder de Roma, no va a estar bajo el poder de Roma. Si él dice que nuestro cuerpo es templo de él, entonces va a ser templo de él. Colosenses 2:10. Espíritu Santo, te adoramos. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza. ¿Quién manda? Por eso me va a perdonar. Pero la ley humana es de ahí para afuera. Es para adentro. Tenemos que mandar. Perdón. Pero de ahí para afuera usted puede ser mi jefe. Pero de ahí para adentro yo tengo otro jefe. De ahí para afuera usted puede ser mi autoridad sanitaria. Usted puede ser mi autoridad ministerial. Pero de ahí para adentro yo tengo otra autoridad. En esta iglesia no manda César. En esta iglesia manda Jesús. Pastor, ¿y cuál es el precio? Mira lo que dice Mateo, y estoy a punto de terminar. A cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínate cuántas veces al día saludamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y cada vez que un ciudadano saludaba a otro bajo este poder opresor de Roma, debía decir: el César es el Señor. Todo el día, en vez de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, debía decir: el César es el Señor. Qué propaganda, ¿no? Mucho más potente que la radio, la televisión, el boca a boca. Todo el día, por todas partes, se repetía: el César es el Señor, el César es el Señor, el César es el Señor. Y aparece el cristianismo, que ahora comienza a decir: no, el César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y ocurría un encuentro entre un romano y un cristiano, y el romano decía: el César es el Señor. Y el cristiano respondía: Jesucristo es el Señor. ¿Cómo? ¿Quién está diciendo que hay otro Señor fuera de César? Échenle mano, préndanlo, aprésenlo, quémenlo a la hoguera, a las fieras. Y ahí van los cristianos, hombres que preferían confesar que Cristo era el Señor y morir si fuera necesario, antes de seguir con vida negándole. Y quiero terminar diciéndote algo. Por ahí muchos cristianos hoy están cometiendo una apostasía cuando están diciendo: Jesús es un Señor. Yo quiero decirte que Jesús no es un Señor. Decir que Jesús es un Señor es una apostasía. Jesús no es un Señor. Jesús no
es un Salvador. Jesús es el Señor. Y Jesús es el Salvador. Y todo aquel que confesare que Jesús es el Señor será salvo. ¿Estarás dispuesto a creerlo? ¿Vas a estar dispuesto a vivirlo? Porque quiero decirte que llegará el día en que por decir esto te van a echar a la cárcel. Los primeros cristianos fueron condenados, sentenciados, asesinados por el Imperio Romano y eran acusados de ateos. ¿Por qué? Porque los cristianos no creían ni proclamaban que César era el Señor. Ellos declaraban que solo hay un Dios. Ellos decían: no hay otro Dios, solo nuestro Dios. Los cristianos fueron masacrados por ser enemigos del Estado, solo porque proclamaban nuestros antepasados con valentía: Cristo es el Señor, no el César. Esa es la herencia de la iglesia. Esa es la genética que cargamos. Es el legado que nos dejaron. Y en esta generación vamos a continuar con esa herencia. Esa es nuestra vocación. Y vamos a ser fieles al llamado de decir: Jesucristo es el Señor. Y nos vamos a reunir para decir: Jesucristo es el Señor. Y no vamos a usar ningún virus como una excusa para dejar de declarar que Jesucristo es el Señor. Y no vamos a usar ninguna pandemia, ninguna ley como una excusa para quebrantar las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino que independiente de lo que digan los hombres, independiente de lo que establezca el César, la iglesia va a seguir declarando aquí y donde sea que solo hay un Señor y Él es digno de que le demos nuestras vidas, y a Él le damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder, las riquezas y el imperio por los siglos de los siglos. Ante Él rendimos nuestras coronas, ante Él rendimos nuestras vidas, ante Él rendimos todo lo que somos. Póngase de pie. Cierre sus ojos un minuto. Ya no hay un circo romano donde las fieras te vayan a comer. Hoy esas fieras tienen nombre y te comen igual a través de las redes sociales. Hoy esas fieras tienen nombre. Capaz tu cuñada, tu cuñado, la vecina, el vecino, que por creer que Jesús es el Señor, te llevan a una hoguera. Eres el centro de conversación de varios lugares. Hay gente que vive descuerándote, solo porque tú has decidido creer que Jesucristo es el Señor y que hay un área en la que César no tiene poder, no tiene potestad. Solo por decidir criar a tus hijos diferentes, solo por decirle a tu hijo que a un carrete, a una fiesta, tú no lo vas a dejar ir, solo por enseñarle a tu hijo que tiene que llegar virgen al matrimonio. Hay algunos, hasta evangélicos, que se escandalizan y te tratan de fanático, retrógrado, anticuado. Y tanta gente ha dejado que César en su casa, solo por miedo a la presión, a la crítica, al cuestionamiento,
A ver si tu suegra te va a salvar cuando tengas que enfrentarte a Dios por haber malcriado a tu hijo. A ver si tu tía va a defenderte delante de Dios cuando tengas que justificar que le diste todas las libertades para que hiciera todo lo que quisiera. A ver si ese profesor que te viene a enseñar cómo criar a tu hijo te defiende cuando estés frente a Dios respondiendo por el destino eterno de tu casa. Usted me va a perdonar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, queremos hoy día devolverte lo que es tuyo, Espíritu Santo. Mi vida, mi cuerpo, mi espíritu. Quiero devolverte a ti, Espíritu Santo, mi casa. Queremos devolverte a ti, Espíritu Santo, la iglesia. Porque tú eres el Señor de nuestras vidas, Jesús. Y no queremos por nada ni por nadie ser arrastrados, ser conducidos, infundidos, para terminar confesando con nuestros actos, con nuestra boca, que hay otro Señor y solo hay uno. Y Él es digno de nuestra lealtad. Él es digno de nuestra vida. Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno de nuestra entrega. Espíritu de Dios, muéstranos que nuestra casa está cercada por ti. Mi casa está protegida. Mi casa está cubierta. Mi casa está llena de ángeles guerreros que la cubren, la protegen. Mi casa está esculpida en el hueco de tu mano. Y en mi casa César no manda. En mi casa Disney no manda. En mi casa Hollywood no manda. En mi casa solo hay un Señor y su nombre es Cristo Jesús. En la iglesia solo tú mandas. Yo y a ti te rendimos honores, tributos, alabanza, adoración y exaltación. Jesús puede levantar sus manos. Vamos a ungir con aceite a todos. Que lo que el Espíritu Santo me ha dicho es que la unción protege. Yo dije, la unción protege. El pastor ponía aceite sobre la cabeza de la oveja para que bajara y le cubriera de bichos que se le metían en la nariz y que podían llegar a su cerebro hasta volverlo loco. Y la unción es protección. Yo dije, la unción es protección. Pero antes de que oremos por ti, te unjamos con aceite. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo y que le digas, Espíritu Santo, yo anhelo conocerte.
Yo quiero vivir para ti, Espíritu Santo. Yo quiero más de ti. Vamos, levante sus manos. Dígalo. Conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte. Anhelo siempre estar cerca de ti. Dígalo, mas yo sé que he fallado. Dígalo, tu Tu presencia. presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Gracias a tu colaboración, podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de varias maneras. En nuestros cultos, de forma presencial. También puedes hacerlo de forma rápida y segura ingresando al www.centroenlinea.org y haz clic en ofrendar. O por transferencia bancaria a la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por tu colaboración. Jesús dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.